sesión. Gracias, Elsa. Estoy comenzando a grabar la sesión. Si alguien no quiere que se grabe, siempre recordando que tanto lo que decimos como lo que se pone en el chat queda grabado. Si alguien está en desacuerdo, me lo avisa y dejo de grabar la sesión. Bien. La clase del encuentro de hoy, digamos, está destinada a pensar, a trabajar juntos uno de los textos centrales de Avi Warburg, que se llama El ritual de la serpiente, ¿sí? Cuento un poquito el contexto de aparición de ese texto, que tiene ciertas peculiaridades que lo hacen importante para comprender la heurística que se plantea en el pensamiento warburgiano. Como ustedes saben, ya lo hemos dicho varias veces, no hay algo así como un libro del método en Warburg. Esperen un poquito. No hay algo así como un libro del método en Avi Warburg, sino que más bien hay lo que podríamos llamar una heurística en Avi Warburg, es decir, un conjunto de indicaciones dispersas que nos ayudan a ir configurando una especie de armazón o de guía general para introducirnos en lo que sería hacer el trabajo que él llama iconología. Es decir, un análisis acerca del sentido de ciertas imágenes que de modo recurrente se repiten y retornan a lo largo de las formas de representación visual en Occidente. Pero luego vamos a ver que particularmente en el ritual de la serpiente, esa circunscripción a Occidente se expande mucho más y nos permite hacer, a partir de esas indicaciones heurísticas, un recorte mucho más amplio, o eliminar el recorte occidental para tratar de apropiarnos de la heurística warburgiana para pensar experiencias culturales no occidentales y, dado el día que nos reúne hoy aquí, también para mostrar algo que nosotros ya veníamos viendo con Mike Wahl, por ejemplo, y con todos los estudios visuales, para tratar de pensar una forma no heteropatriarcal de pensar nuestra relación con el arte, ¿sí? Una cosa que ya hemos venido trabajando en nuestras clases, me parece que Pablo en alguno de sus trabajos del primer cuatrimestre lo indicaba, era que una de las críticas generales que los estudios visuales hacían, y particularmente la obra de Mike Wahl, tanto el artículo contra el esencialismo cuanto el libro Tiempos Trastornados, era mostrar que la historia del arte estaba afincado, el discurso histórico, en verdad, está afincado en un principio heteropatriarcal, que es el que nosotros venimos o podemos tratar de cuestionar, no solo de los estudios visuales, sino que también desde la heurística warburgiana, en la medida en que nos permite, como ya sabemos, pensar las imágenes más allá de sus consideraciones artísticas y que nos permite hacer esa definición del arte que ya hemos leído varias veces en el inicio del Atlas como un acto fundacional de la civilización humana, que es la toma de distancia. Yo hoy quisiera que ustedes puedan tratar de pensar en esos ítems generales.
Bueno, esta ausencia de método o esta ausencia de un libro que circunscriba el método barburiano, tal vez pueda releerse a partir del ritual de la serpiente. Pueda reinterpretarse o pensarse a partir del ritual de la serpiente. ¿Por qué? Porque el ritual de la serpiente es un texto muy tardío de Aby Warburg, escrito en 1921, en el contexto de una internación psiquiátrica que él sufre inmediatamente después de haber terminado la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Después de terminar la Primera Guerra Mundial, Warburg tiene una especie de brote psicótico y es internado en la crítica psiquiátrica de Bellevue. Si han leído el texto, saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Espero que hayan leído el texto, porque era el plan para hoy, que charlemos sobre el texto. En Kreuzlingen, una ciudad de Alemania, ese lugar ya no existe más, fue después destruido en la Segunda Guerra Mundial. Y allí Warburg se encuentra es tratado por un médico, Bieswanger. Yo estos nombres no los estoy anotando a propósito porque se supone que han leído el texto. Y esto está en la introducción del texto y en el posfacio del texto. Estos nombres, esta historia. Simplemente estoy dando yo un contexto general para la... Está bien, gracias, María Laura. Kreuzlingen. Kreuzlingen. Gracias, María Laura. Bueno, y este texto lo escribe Warburg como un desafío de Bieswanger, que luego de someterlo a un tratamiento bastante prolongado, le ofrece la posibilidad de escribir y dictar y ofrecer una conferencia académica dirigida a sus médicos tratantes, pero también a sus compañeros de internación, de modo tal de que Warburg diera cuenta de que realmente podía hacer la unidad de un discurso y con eso la unidad de una conciencia que era capaz de elaborar un trabajo unificado. Bueno, Warburg, como resultado de ese desafío que le hace Bieswanger, escribe este texto, la conferencia del ritual de la serpiente, que tiene como dos versiones, en verdad. Tiene la versión que conocemos, que fue publicada tardíamente, después de la muerte de Warburg, y tiene todo un conjunto de notas preparatorias, en las cuales, si bien está la misma matriz que luego conocemos como el ritual de la serpiente, hay algunos elementos que no aparecen finalmente en el texto publicado. ¿Qué nos interesa de esto? Bueno, la conferencia de 1921 es una memoria de un viaje que Warburg ha realizado al norte de al sur, perdón, de los Estados Unidos en 1896. Es decir, inmediatamente después de haber terminado su doctorado, de haber escrito su primer gran artículo, digamos, que es su tesis de doctorado en torno a la obra de Botticelli. Su tesis doctoral se llama El nacimiento de Venus y la primavera de Sandro Botticelli, una investigación sobre las representaciones de la antigüedad en el primer renacimiento italiano, es de 1893. Una vez que, esto está en el libro negro de Warburg, que ya lo conocen, una vez que Warburg termina la redacción de esa tesis, se va a Estados Unidos, en principio porque su hermano mayor se casa
y él va a participar del casamiento de él. Espero. No se escucha, Hernán. En ese contexto, gracias Pablo, disculpa. En ese contexto del viaje a Estados Unidos, Barbour va primero a encontrarse con un grupo de antropólogos que estudian alrededor del Instituto Smithsoniano, que es un instituto que ya tiene una trayectoria específica en el desarrollo de la antropología estadounidense, pero del desarrollo de la antropología angloamericana, sobre todo Taylor y Fraser, son dos grandes antropólogos angloamericanos, y a partir de ese encuentro con estos antropólogos va a hacer un viaje al sur de los Estados Unidos, y allí va a trabar contacto con los indios, las comunidades Hopi, y particularmente con los indios pueblo, que son el objeto de desarrollo, como ustedes ya saben, de la conferencia El Ritual de la Serpiente. ¿Qué nos interesa de esto? Que el viaje él lo realiza en 1895, entre 1895 y 1896. Y la memoria que vamos a trabajar, el texto de la conferencia que vamos a trabajar es de 1921. Un autor muy importante, Philippe Alain Michaud, que ha escrito este texto, Aby Warburg y la imagen movimiento, y la imagen en movimiento. El texto está en español, editado por la Universidad Nacional de las Artes. Es un muy buen texto realmente para que quisiera adentrarse en algunos problemas del pensamiento barburiano. Muestra que en realidad lo que ha pasado es que esa heurística barburiana que se consagra, por así decirlo, en el texto de la conferencia de 1921, viene acompañando el desarrollo del trabajo barburiano desde 1896, de forma inexplícita, de forma inorgánica, de forma no articulada, viene configurando el telón de fondo en el que Barbour piensa esta iconología, esto que va a llamar luego iconología del intervalo, ya inscripta en los diferentes análisis y bajo diferentes formas a lo largo de todos los artículos que él escribe desde 1896 en adelante. Yo creo que la tesis de Alain Michaud es interesante, es plausible, y que si uno toma como guía de lectura retrospectiva el texto del Ritual de la Serpiente, puede ir encontrando no la configuración de un método, eso nunca lo vamos a encontrar en Barbour, sino diferentes marcas
interpretativas en esos artículos que nos permiten, a la luz de el ritual de la serpiente, comprender un poco mejor cuál es el sentido de los movimientos que Barbour va realizando a lo largo de estos artículos. ¿Sí? Es decir, sin tomar el ritual de la serpiente como un libro del método, sí es un texto que retrospectivamente, cuando nosotros vamos leyendo los artículos escritos a partir de 1896, nos permite ir componiendo una cierta coherencia no sistemática entre los diferentes artículos que Barbour escribe, que son muchos artículos que Barbour escribe a partir de 1896. Piensen que Barbour escribe esta cantidad de artículos. Este libro son todos artículos de Barbour. El libro negro de Barbour son una compilación bastante integral de todos los artículos y conferencias que él escribe a lo largo de sus investigaciones, más el Atlas, que es la obra final. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Rastros, sí, muy bien, Elsa, como rastros, me gusta esa palabra, rastros, gracias Elsa, no te había leído, rastros que van revelando que el viaje hecho en 1896 fue determinante para la comprensión que el propio Barbour hace de su iconología. Entonces tenemos por un lado este motivo, digamos, exterior a la vida intelectual de Barbour, que es, bueno, del casamiento del hermano, que lo lleva a Estados Unidos. Pero en las notas, está bien lo que dice Elsa en el chat, se encuentra la estructura subyacente a los textos que obedecerían a cierta manera de construir sus textos. Sí, tal vez la palabra estructura es muy fuerte aquí, porque en Barbour no habría esa estructura, por eso yo suelo usar, Elsa, la palabra heurística. ¿Ordenarían quizás? ¿Y por qué estás como Elsa? No, porque estaba el correo de mi madre por el tema de la vacuna y demás. Porque yo nunca tuve una Elsa Llanos aquí en el grupo, pero cuando a veces aparecen estudiantes, dije, bueno, habrá aparecido una Elsa Llanos, digo, como yo me olvidé que de Elsa Llanos. En un oportunismo político podría decir que es en honor al día de la fecha. Al día al 8M, pero no seamos oportunistas políticos, nada más. Bueno, me quedo más tranquilo porque no sabía quién era Elsa Llanos. Realmente estaba preocupado, digo, ¿quién será Elsa Llanos? Más que estructura, César, a mí me gusta hablar de heurística, que le da una cierta flexibilidad al trabajo barbouriano, ¿sí? Yo siempre insisto con esto porque al mismo tiempo esta ausencia de método explícitamente formulado por el propio autor, permite que haya muchos Barbours diferentes. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es tratar de dar una versión barbouriana que está muy influenciada por las lecturas que yo he hecho en estos últimos años de Didier Huberman y de Philippe Alain Michaux, ¿sí? Que son dos grandes intérpretes franceses de Barbour. Pero hay otros Barbours. Hay otros Barbour que no son tan radicalmente contrarios a la historia del arte. Por ejemplo, el Barbour que nos presentan Panofsky, o el Barbour que nos presenta Gombrich, o el Barbour que nos presenta Agamben, ¿sí? O el Barbour que nos presenta Carlos Severi, que es un autor que también me gusta, que también sigo bastante. Tiene un texto muy importante que se llama El sendero y la voz, Carlos Severi.
el capítulo 3 de este libro lo dedica a estudiar las relaciones de Barbour con la antropología del siglo XIX y es muy esclarecedor de esa heurística barbouriana a partir de los diálogos que él mantiene con la antropología del siglo XIX. Pero bueno, como no hay un método, lo que les quiero mostrar es que hay varios Barbours posibles, dependiendo de cuál sea el énfasis que cada uno de estos autores, Panofsky, Gombrich, Didi Huberman, Milló, Severi, bueno, en Argentina tenemos un gran historiador del arte, cuyo nombre me olvidé ahora, me sale Ginsburg, y no es Ginsburg, Ginsburg es el italiano, que también es importante, es otro de los filósofos importantes que tiene la tradición barbouriana. Ulm es un menor, un periférico en este contexto. Ya me va a salir el autor argentino, que tengo el libro en la cabeza y no me sale, no puedo ver el nombre en mi memoria visual, pero ya me va a salir. Burukua. Burukua también hace una interpretación de Barbour que es diferente a la de todos los demás. Es decir, hay una diáspora, una diseminación de interpretaciones posibles ante esta ausencia de principios metodológicos organizados por el propio autor. Entonces nosotros vamos a ver una que es la que viene indicada por Alain Millot y Didi Huberman, lo cual no implica que las otras no sean ciertas, pero es la que a mí particularmente me interesan, en algún sentido porque inscriben la heurística barbouriana en el interior de una tradición nietzscheana que el propio Barbour reconoce como propia en las notas preparatorias al ritual de la serpiente. Bueno, dentro de esas notas preparatorias aparece una de esas notas. Voy a leerlo de aquí del libro de Alain Millot, lo voy a leer del francés porque no sé dónde dejé la versión castellana, que nos aclara bastante por qué Barbour se desvía, se comienza a desviar ya en 1895 de la tradición de la historia del arte. Insisto, vamos a trabajar con un texto de 1921 que reconoce su nacimiento en 1896 y que estaría trabajando en el trasfondo de toda la elaboración dispersa que Barbour llamará iconología y que se desarrolla en artículos sueltos. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de mostrar. A ver hasta qué punto podemos encontrar una unidad, un eje de dispersión en esos artículos a través de la lectura del ritual de la serpiente. Y para eso comienzo a leer una breve nota que él hace en la preparación de la conferencia de 1921. De 1923, perdón, no sé por qué estoy con el 1921, es 1923 la conferencia. Entonces el 14 de marzo empieza así, vean que estamos hablando de un señor que tenía algunos problemas. Empieza así, Kreuzlingen, 14 de marzo de 1923, todavía bajo los efectos del opio, que era la medicina que él le daban para poder estabilizarlo. ¿Sí? Me leo los 2 o 3 primeros párrafos que llevan como título El problema. Y entonces en el tercer párrafo, él dice Barbour, que es algo que me interesa que lo podamos pensar. Además, yo estaba sinceramente disgustado con la historia del arte estetizante.
Es decir, hasta este momento nosotros sabemos, la mayor parte de las historias del arte eran estetizantes. ¿En qué sentido eran estetizantes? En que se preocupaban por identificar en obras que de antemano se habían calificado como arte los valores estéticos de los que ellos eran portadoras. Chicos, me tengo que ir a entrar ahora a la reunión de posgrado y vuelvo en media hora, ¿sí? Bueno, En media hora nos volvemos a juntar. ¿Cómo andás, Elsa? Acá ando todo bien, con la voz un poco ronca nada más. ¿Qué ha pasado? Estaba gritando. No, es un chiste. Estabas ahí en la marcha de esta mañana. Siempre, siempre. Si no presencialmente, acompaño en el sentimiento. ¿Y qué vamos a hacer media hora ahora? No sé, hablemos de la vida. Está bastante interesante, ¿no? Porque uno siempre piensa en las serpientes como algo católico, ¿no? O si pensás en lo mítico, pensarías en la medusa. Ahí nunca se me ocurrió. Es inevitable, aunque no sé ustedes, yo no profeso ninguna religión, pero es inevitable, a pesar de las creencias de uno, que vivimos en una sociedad que está imbuida de toda esa tradición grecolatina, cristiana, y es inevitable pensarlo, pero al mismo tiempo, pensando el contexto quinto año de filosofía y demás, de estar un poco más abierto, digamos, a otras lecturas interpretativas del tema. A mí lo que me asombró es, en la época en que está confeccionado el texto, es esta perspectiva de respeto hacia ese ritual y de intentar comprenderlo, digamos, y no, en un momento del texto él menciona de que hay veces la primera reacción a él, al rito, es más de burla, de decir, bueno, estas sociedades son inferiores, todavía creen en lo mítico, y inmediatamente aparece, digamos, la idea esta de la civilidad como algo superior, la civilidad entre comillas, ¿no? Occidental, que ya ha superado todos esos temas. Europea, más que nada. Sí, por supuesto. Sí, bueno, pero acá, lamentablemente, acá todavía, en todo ámbito, te diré, cultural, político, económico, en general, siempre se mira hacia Europa. Y hay, siendo que estamos en una clase de historia del arte o manifestaciones artísticas, cantidad de, de tipos de arte o de manifestaciones artísticas han sido aceptadas acá una vez que triunfaron afuera, en Europa particularmente. Y eso es parte de una visión no solamente de esos años, del principio del siglo XX, sino actualmente también. Siempre se piensa que la solución a las cosas está afuera. Hay una película, no sé si la viste, se llama El abrazo de la serpiente. No, ¿de quién es? ¿Con quién es? Es una película francesa, pero hecha sobre el Amazonas, ¿viste? Cuando buscan el ayahuasca. Sí. Que también de beber ayahuasca consiste en ritos también. Ah, mira, la voy a buscar. Sí, ¿Es vieja la película? Bueno. Más o menos, en realidad es colombiana. Ah, bueno, igual, está bueno para ver. Sí, pero tiene creo que un director francés o algo así. Sí, seguro. Está bastante interesante por el tema de los ritos también, ¿no? Porque también ayahuasca es, la palabra originaria es como transportar el alma mediante cuerda, más o menos así. ¿En qué idioma? Es en la Amazonia, así que específicamente no sé qué idioma, ¿viste?
Sí, sí. No parecido al resto de la serpiente, porque viste que transportan la serpiente medio fuerte la imagen en la boca, ¿no? Sí. Bueno, no menciona ahí, yo no sé qué conocimiento tendrían en esa época, ¿no? Pero hablo de la época de Barbour cuando hace este texto. Y yo me acordé inmediatamente de las creencias mayas o aztecas de la serpiente, que estaba también en un rito, pero era una serpiente más bien simbólica, mientras que se hacía el rito, el sacrificio, es más, una de las partes de las pirámides, vista en cierto momento del año, en cierto momento del día, parece como una serpiente, la sombra que aparece ahí. Pero se ve que no lo tenía, no lo tuvo en cuenta, digamos, porque geográficamente no están tan lejos, o no era tan conocida en el momento.
Hola. Hola, hola, hola. Hola Laura. Hola César. Hola. Hola Pablo. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Disculpen, pero estaba, nada, estaba gestionando la creación de una carrera de posgrado y tenía que intervenir en una charla en la comisión de docencia. Disculpen y retomamos, ¿sí? Pero prefería esto y no suspender la clase de hoy porque tenemos pocas clases y la suspensión de un encuentro iba a ser más complicada. Bueno, entonces estábamos comenzando a leer, habíamos explicado a grandes rasgos las motivaciones extra filosóficas o extra científicas de la redacción de la conferencia del Ritual de la Serpiente, y les estaba empezando a leer un pedacito de las notas preparatorias que Barbour escribe, donde nos muestra ya razones internas por las cuales él comienza a desplazarse por fuera de la historia del arte. Lo que me interesa es que vean esto, cómo él entiende ya en 1896 que la historia del arte está condenada al fracaso. La historia del arte es una tarea que ya no se puede realizar más. Eso va a aparecer en reiteradas ocasiones. Ahora lo vamos a ver en el texto, en los artículos barburianos. Su explícita vocación de alejarse de la historia del arte. O, como va a decir en un texto de 1912, romper las fronteras disciplinares de la historia del arte. Leo primero entonces esta pequeña nota de la preparación del Ritual de la Serpiente. Insisto que ahora en el medio encontré el libro en español de Aby Warburg que estamos leyendo, pero no tengo marcada el lugar en el que aparece este texto, ¿sí? Si no, lo leería directamente del español. Ah, acá está, lo encontré. Lo encontré listo. Entonces, no hago traducción, sino que leo directamente del texto en español. Aby Warburg y la imagen en movimiento, Philippe Alain Michaud. Dice allí, todavía bajo el opio. Además, estaba asqueado de la historia del arte estetizante. Esto veníamos hablando. ¿Qué es la historia del arte estetizante? Veníamos diciendo, la historia del arte clásica, la que se preocupa por identificar objetos bellos, ¿sí? La que se preocupa por identificar rasgos estilísticos en un autor, en una obra o en una época, ¿sí? La historia que acomoda en una sucesión cronológica continua una cierta forma de evolución del gusto. La historia tradicional clásica, la tradicional historia del arte, como dice César allí en el chat. Estaba asqueado. La palabra asqueado es fuerte, porque cuando uno tiene asco de algo, se retira, se va, se aleja. Pero ya estar asqueado de la historia del arte estetizante implica que él va a tratar de sustraerse a esa historia del arte, va a tratar de hacer otra cosa. Sigo leyendo el texto. La contemplación formal de la imagen, no considerada un producto biológicamente necesario entre la práctica religiosa y artística, cosa que comprendí recién más tarde, me parecía que daba lugar a parloteos tan estériles que después de mi viaje a Berlín, durante el verano de 1896, traté de volver a mis estudios de medicina. Vuelvo a leerlo todo para que vayan viendo la resonancia. Además estaba asqueado, y voy a ir parando, ¿sí? Además estaba asqueado de la historia del arte estetizante. Sí, mucho más asqueado, sí.
La contemplación formal de la imagen, esto es lo que se hacía normalmente, se contemplaba la imagen formalmente, esto es lo que hacía la historia del arte clásico, como decíamos recién con César. Se hacía simplemente una observación formal, se analizaba la imagen como un sistema de estilos que daban por resultado una forma que era representativa o de una época, o de un estilo, o de un autor. Entonces se hablaba de la forma clásica, o de la forma de Miguel Ángel, o de la forma del Renacimiento, ¿sí? O del estilo de cada uno de ellos, ¿sí? Eso es lo que me parece asqueante. La contemplación formal de la imagen, miren lo que dice ahora, no considerado un producto biológicamente necesario entre la práctica religiosa y artística. Si invertimos la frase y la hacemos por positiva, ¿qué quiere decir esto? Que él, en vez de considerar formalmente la imagen, la va a considerar como un producto biológicamente necesario. ¿Se entiende? Para él la imagen no va a ser portadora de principios estetizantes, sino que la imagen va a ser un producto biológicamente necesario. Nosotros ya estamos en condiciones de aprender por qué dice esto. ¿Por qué va a ser un producto biológicamente necesario la imagen? Acá tienen que recordar lo que varias veces ya leímos del comienzo del Atlas Mnemósine, para comprender por qué va a ser la imagen va a ser considerada por Warburg un producto biológicamente necesario. ¿Recuerdan eso o no lo recuerdan? Evidentemente no. Evidentemente no están leyendo los textos. Les pido que acompañen, nos quedan pocos encuentros, entonces tenemos que tratar de acompañar con las lecturas, ¿sí? Discúlpenme. Entonces, ¿qué decía Warburg al inicio del Atlas? Piensen que el Atlas está redactado en 1929 y la conferencia en 1923, y la conferencia es lo que le permite a Warburg conseguir el alta médica, ¿no? Él termina de leer la conferencia y a partir de eso comienza un rápido proceso de recuperación que culmina con que Biswanger, el médico que lo atendía, le da el alta médica del hospital psiquiátrico. Salido del hospital psiquiátrico, Warburg retoma, junto con su trabajo, acompañado de una investigadora que es muy importante para este momento, al menos, ha sido muy importante su presencia en todo el desarrollo de la obra de Warburg, pero está testimoniada la presencia de ella tanto en el Atlas como en lo que se llaman los diarios, especialmente en el diario romano, la presencia de Gertrude Bing, una gran historiadora del arte, que fue de hecho quien ayudó a Warburg a organizar el Atlas. Warburg trabaja en la organización del Atlas con dos personas, con Bing
con Gertrude Bing, y ya me voy a acordar el otro colega que lo está acompañando. Pero Gertrude Bing es, cuando uno lee los diarios romanos, se ve allí la importancia del pensamiento de Gertrude Bing en la organización del pensamiento iconológico. Ya no voy a decir del pensamiento warburgiano, voy a decir del pensamiento iconológico, la importancia de la presencia de Gertrude Bing en esa formulación final de lo que se llama iconología del intervalo. ¿Sí? Piensen entonces que él es dado de alta en 1923, y desde 1923 a 1929, junto con Bing, trabajan en la elaboración de ese proyecto. El otro ayudante que tiene otro colega historiador del arte, que está en ese momento trabajando con ellos, es Edgar Wind, que tiene un muy lindo libro que se llama Arte y Anarquía, que está en español. Los diarios están editados en francés y en castellano, ya se editaron también en una editorial mexicana, si yo mal no recuerdo. ¿Sí? Vean que el título del libro omite la presencia de Gertrude Bing, pero los diarios están llenos de notas, de referencias a los diálogos, de intervenciones de Gertrude Bing que ayudan a comprender la formulación del diario, del Atlas Warburgiano. ¿Alguien sabe bien inglés? ¿Puede entender inglés si alguien habla en inglés? Bueno, si entienden bien inglés, pueden entrar a este lugar que les voy a pasar. Hay una entrevista. She is there. We have to look careful, but she is indeed present. Hay una entrevista a una investigadora de historia del arte contemporánea en YouTube que ha editado un libro sobre la importancia de Gertrude Bing en la elaboración del Atlas. El libro está en inglés, debe ser difícil de conseguir y caro de conseguir, pero en esa entrevista, que dura 10-15 minutos, ella muestra la importancia que tiene la presencia de Gertrude Bing en la elaboración de los paneles, particularmente uno de ellos, que configuran el Atlas Warburgiano. ¿Sí? Entonces, aunque sean más o menos, Laura, pueden intentar, aunque me las voy a escuchar un poquito, para tener una comprensión de lo que está señalando esta historiadora. ¿Sí? Bueno, pero volvamos al comienzo del Atlas, ¿sí? Porque estábamos viendo por qué es un producto biológicamente necesario la imagen para Warburg. Esta idea de que es biológicamente necesaria la imagen está bien explicada en el texto de El Sendero y la Voz. Este texto se consigue por internet, ¿sí? El Sendero y la Voz se consigue por internet, así que lo pueden buscar, el capítulo 3. Allí Carlos Severi muestra la importancia de lo que se llama la biología de las imágenes, ¿sí? La antropología anglosajona
tiene toda una teoría acerca de la biología de las imágenes, que lee las imágenes en una clave, entre comillas, evolucionista, ¿sí? Muestra cómo quedan inscritas en las imágenes ciertas huellas de la evolución y cómo las imágenes mismas pueden ser leídas en clave evolucionista. Pero podemos leer simplemente el inicio del Atlas Mnemosyne una vez más, para entender por qué para Barbour las imágenes tienen que ser leídas en clave biológica. Lo voy a leer, creo que esta es la vez número 27 que lo leo en este curso. Ya lo tendrían que saber de memoria. El acto de interponer una distancia entre uno mismo y el mundo exterior puede calificarse de acto fundacional de la civilización humana. Cuando este espacio interpuesto se convierte en sustrato de la creación artística, se cumplen las condiciones necesarias para que la conciencia de la distancia pueda devenir una función social duradera. ¿Sí? Entonces, el acto de la imagen es fundacional, es la creación de una distancia. Vean que si uno lo ve así, no se preocupa por la forma. No hace una pregunta estetizante acerca de la forma. La pregunta empieza a ser en qué sentido, bajo qué condiciones, en qué medida una imagen forma parte de ese acto fundacional por el cual el hombre se distancia de su entorno, se distancia del mundo y comienza a hacer vivible la experiencia de lo humano. Él dice después, cuando eso se vuelve duradero, a eso se le va a llamar el arte. ¿Sí? Cuando esa interposición de una distancia tiene una función social duradera, a eso se le va a llamar arte. Pero vean que a lo que vamos a llamar arte ya no tiene que ver ni con el estilo, ni con el gusto, ni con las características formales que definen lo bello para una época. No. Tiene que ver con la capacidad que la imagen tiene de producir una distancia de forma tal que la experiencia de lo humano se haga posible a través de esa distancia. ¿Sí? Si han leído el ritual de la serpiente, esa es la tesis central del ritual de la serpiente. Esa es la tesis central del ritual de la serpiente. Él muestra que la serpiente, en tanto pathos formel, en tanto creación de distancia, en tanto símbolo privilegiado de la humanidad, sirve para que el hombre cree una distancia entre él y el mundo y tratar de operar a través de la imagen cierto control de las fuerzas hostiles que impedirían la distancia con él y su propia vida. ¿Sí? La serpiente, ¿para qué sirve entre los indios Hopi? No es objeto de una expectación estética. La serpiente entre los indios Hopi no es el objeto de una contemplación, ni es el objeto de la formulación de un gusto. ¿Para qué sirve la serpiente? Esto va a dar lugar a el próximo trabajo práctico que tienen que entregar para el viernes. Para el viernes que viene, trabajo práctico, entonces, ¿sí? Trabajo práctico. Síntesis razonada del texto El ritual de la serpiente. Hasta el viernes, ¿sí? Hasta el viernes tienen que tener esto listo. Si no, es muy difícil. Porque, bueno,
la serpiente, ¿qué es? Un mediador. Barbour va a mostrar en el ritual de la serpiente que ese símbolo, la serpiente, es un mediador. Primero es un mediador en la cultura Hopi, ¿sí? Entre los indios pueblos. Un mediador entre qué y qué, entre la vida propia de los Hopi y los cielos. Los indios Hopi, ¿sí? La comunidad pueblo, viven en el desierto, en el norte de México y en el sur de Arizona, en el sur de los Estados Unidos, perdón. Y se confronta año a año al problema de la sequía, al problema de la falta de lluvia. Cuando Barbour llega a la comunidad, les cuenta un relato a los niños de una tradición alemana acerca de tormentas, lluvias. Y después le piden a los niños que dibujen lo que han entendido. Y los niños dibujan un rayo, y él se da cuenta que el rayo de los niños, que los niños dibujan, es igual a la forma de dibujar las serpientes que él encuentra en esa comunidad. Encuentra esa homología entre esas dos formas de representación, le hace pensar que hay una unidad simbólica entre la forma del rayo y la forma de la serpiente. Y entonces comienza a descubrir, investigando esa relación, que esa forma la primera parte del ritual de la serpiente. La segunda parte comienza a estudiar el ritual de la serpiente propiamente dicho. En ese ritual, los indios Hopi se confrontan a la serpiente de cascabel, que como ustedes saben es una serpiente venenosa muy letal, y lo que hacen es, a partir de un cierto entrenamiento, amaestrar a las serpientes y convertirlas en enviadas de los dioses. La serpiente, de ser un animal mortífero, se transforma en lo contrario, que es una de las características que va a tener siempre la Pathos Formel. La Pathos Formel siempre va a ser un tipo de imagen que, por un lado, tiene un extremo mortal y por el otro lado tiene un extremo vital. ¿Sí? Siempre la Pathos Formel va a tener la posibilidad de esas dos interpretaciones, no una después de la otra, no una oponiéndose a la otra, sino las dos al mismo tiempo, tal como sería en el caso de, por ejemplo, lo trágico nietzscheano, ¿sí? De lo cual Barbour es muy deudor. No es que hay una y después la otra, o una oponiéndose a la otra, o el símbolo como síntesis de las dos. No, el símbolo es la expresión de la contrariedad de dos fuerzas que se afirman al mismo tiempo. En ese sentido, igual que lo trágico nietzscheano. Ustedes saben que en Nietzsche lo trágico no es la oposición de Dionisos y Apolo, y lo trágico no es la síntesis de Dionisos y Apolo, sino que lo trágico es la expresión, es el símbolo que expresa la tensión entre dos fuerzas afirmativas de sentido contrario. Aquí pasa lo mismo, la Pathos Formel es afirmación de dos fuerzas afirmativas de sentido contrario. La serpiente al mismo tiempo es el peligro de la muerte y es la posibilidad de la vida. Entre otras cosas porque la serpiente, ustedes saben, se esconde bajo la tierra, vuelve a renacer, cambia su piel y se renueva. Hay toda una simbología de la serpiente que habilita a pensar en ese sentido. Los indios Hopi particularmente lo que hacen es, a partir de esta homología formal entre la forma del rayo y el zigzaguear de la serpiente, convertirlas en enviadas de los cielos para que favorezcan la llegada de las lluvias. Una vez amaestradas, las serpientes de cascabel son lanzadas al desierto, liberadas al desierto, para que actúen de mediadoras con los dioses para traer las lluvias a la comunidad. Esto conforma la segunda parte del ritual de la serpiente. Cuando él descubre esa relación mágica que el indio Hopi, que las comunidades Hopi, mantienen con la serpiente de cascabel. En la tercera parte del texto,
Barbour hace un giro interesante. Barbour va a mostrar que en realidad la serpiente no solo es utilizado como ese símbolo dual entre las comunidades Hopi y entre los indios pueblos del sur de los Estados Unidos y el norte de México, sino que la serpiente es un símbolo transcultural que aparece tanto en las tradiciones orientales cuanto en la tradición judeocristiana, manteniendo siempre esta ambivalencia de sentido de la que ella es portadora. Piensen, por ejemplo, en la serpiente como expresión del fármaco en el mundo greco-latino. El fármaco como aquel veneno que por un lado nos puede matar, pero dado en su medida justa, nos puede curar. La serpiente enrollada en el bastón, que es símbolo hasta hoy de la farmacia, ¿sí? De la posibilidad de la cura, de la mediación como cura. O piensen, por ejemplo, en todas las formas que tiene la serpiente de aparecer en la tradición judeo-cristiana, desde ser la encarnación del mal hasta ser aquella que nos guiará hacia la inmortalidad, por esto que les decía de que es la renovación de la vida. Esa es la tercera parte del texto, que es muy importante porque él va a mostrar en la tercera parte del texto que la serpiente no es apenas un símbolo que opera una mediación mágica en la comunidad Hopi, sino que es un símbolo transcultural que opera como mediador en varias culturas y siempre con la afirmación dual de potencias contrarias. En la última parte del texto, el texto tiene 4 partes muy bien identificables, en la última parte del texto, Barbour va a mostrar qué pasa con la serpiente hoy. ¿Qué pasa con ese símbolo dual hoy? Hoy quiere decir 1923, ¿sí? 1923 en el presente barbouriano. Y ahí lo que va a pasar es, creo ya lo leímos la semana pasada, es la destrucción del símbolo. Estaríamos asistiendo para Barbour a la destrucción del símbolo. Y con la destrucción del símbolo, lo que pasaría para Barbour es la destrucción del espacio del pensamiento que el símbolo hacía posible. Es decir, vean que si el acto fundador es la distancia simbólica, de la cual la imagen es la condición de posibilidad, ¿sí? La destrucción del símbolo haría que ya no haya distancia fundacional, que ya no haya acto fundador de la civilización humana. Con lo cual, lo que Barbour estaría diagnosticando en el final del ritual de la serpiente es la pérdida del sentido de lo humano por la destrucción de la experiencia simbólica que organiza el devenir técnico-instrumental de Occidente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pablo Martínez sí, María Laura Tórtola sí, y entiendo que Claudio César, el que cayó otorga, también está entendiendo. Ahora bien, esto supone que nos hemos alejado radicalmente de la historia del arte. Esta estructura que se presenta, esta heurística, perdón, que se presenta en el ritual de la serpiente, nada dice acerca de la historia del arte estetizante. Nada dice acerca de las condiciones estilísticas formales a partir de las cuales estudiaríamos en las imágenes cuestiones de gusto o valores estéticos que organizarían la vida cultural de una época, de una escuela artística o de un creador. Barbour se ha alejado totalmente de esto.
Eso mismo, y con esto voy a ir terminando por la clase de hoy, porque pretendo que lean el texto, si no se vuelve muy complejo, aparece al final de un texto muy importante que también quiero que lean, de 1912, es decir, de un Barbour que ya viene trabajando mucho, viene trabajando consistentemente en la heurística iconológica, y que es importante este texto porque de alguna forma es como el momento en que toda la heurística barberiana se pone al servicio de un análisis iconológico. Toda la heurística se pone al servicio de una interpretación iconológica. El texto se llama Arte Italiano y Astrología Internacional en el Palazzo Schifanoia de Ferrara. Yo ya les pasé el libro negro de Barbour por internet, así que lo pueden buscar. Sí, está entre las páginas 415, 401. No, ya me parecía que no. Está entre las páginas, digo bien, 415 y 434. ¿Sí? No es un texto tan largo de leer. Es un poco fatigoso el texto, porque es un texto de una gran erudición. Allí lo que Barbour intenta hacer es revelar lo que hasta ese momento era una especie de misterio iconológico, que era la presencia de una figura que él va a identificar después como una figura, como la figura de Perseo, en un fresco del Palacio de Ferrara, ¿sí? Del Duque de Ferrara, en Italia. Va a tratar de mostrar, va a tratar de interpretar y va a dar cuenta de qué significa la presencia de una figura extravagante, digamos, una figura inidentificable hasta ese momento, que formaba parte de esos frescos de Ferrara. Entonces, para hacer esa identificación va a ser todo un largo proceso de mucha erudición que nos va a llevar desde la antigüedad clásica, nos va a hacer pasar por el mundo árabe, va a volver al occidente mediado por traducciones de un texto francés y español, que luego retornará al Renacimiento italiano, y a partir de todas esas lecturas se va a poder dar sentido a esa figura que hasta ese momento no tenía sentido dentro de esos frescos. Hoy no vamos a trabajar sobre eso, simplemente quiero mostrarles lo que dice al final, para que vean esta tesis, la tesis que dice que lo que él expone en la conferencia El ritual de la serpiente y continúa luego en el Atlas Mnemósine, ya está operando como trasfondo en el resto de las investigaciones barbourianas, aunque de modo inexpreso, aunque de modo implícito, por este hecho de que él no ha escrito nunca una metodología. Pero como decíamos con Alain Millot, en la medida en que el texto de 1923 es el relato de un viaje que él realiza en 1895, estamos habilitados a pensar que las experiencias de 1895 atraviesan los artículos que él escribe desde entonces y hasta el final de su vida. Entonces, al final de este artículo de 1912, Barbour dice lo siguiente: compañeros de estudio, es evidente que solucionar un enigma iconográfico, especialmente cuando no es posible iluminarlo completamente como nos hubiera gustado, sino tan solo representarlo cinematográficamente, no era el único objeto de mi conferencia.
con la investigación completamente provisional de un tema concreto, pretendí salir en defensa de una ampliación metodológica de las fronteras de nuestra historia del arte, tanto por lo que se refiere a su ámbito material como al espacial. ¿Por qué dice esto último? Primero, bueno, ampliar las fronteras de la historia del arte, tanto por lo que se refiere a sus fronteras materiales como espaciales. Materiales porque va a estudiar fuentes muy diversas. Ustedes saben, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Barbour no estudia obras de arte, estudia un conjunto de símbolos culturales muy diversos, libros, artesanías, imágenes inscritas en platos, pequeños almanaques. Él no privilegia la gran obra. Para él la gran obra de arte es el resultado de un proceso muy largo, por el cual se elaboran símbolos. Para poder comprender cómo esos símbolos han llegado a manifestarse en una gran obra de arte, lo que hay que hacer es buscar cómo esos símbolos se han ido configurando en la pequeña vida cotidiana de los hombres y las mujeres en el tiempo, que han ido cargando de sentido a esos símbolos. Y eso es donde se encuentra, en los pequeños objetos, en las obras de arte utilitaria, en los platos, en los abanicos, en los vestidos, en los libros, en el modo de ilustración de en las iluminaciones de los libros, de oraciones, en los almanaques meteorológicos, etc. ¿Sí? Por eso es una ampliación material lo que él propone. ¿Y por qué una ampliación espacial? Porque no se circunscribe a un lugar. Tradicionalmente, la historia del arte, cuando estudiaba el Renacimiento, lo estudiaba en Italia. Ya está, el Renacimiento era italiano. Él nos va a mostrar que el Renacimiento no es un fenómeno italiano, que para comprender el Renacimiento es un enfoque arqueológico casi en el sentido Foucaultiano, pero en el sentido Foucaultiano, te diría César, ¿sí? Él va a mostrar cómo hay que ampliar el espacio a partir del cual comprender cómo en Italia se reintegran esos espacios para la creación de eso que llamamos renacimientos. Entonces, él va a mostrar que el Renacimiento es el resultado no de una pureza de sentido que se comprende en Italia, sino que es el resultado de una múltiple contaminación. Esta es la teoría más importante tal vez de Barbour. Barbour va a decir que la cultura es un espacio de contaminación, un espacio de contaminaciones. No hay cultura que sea pura, sino que hay una cultura que está contaminada de fuerzas contrarias que se aglutinan en ella. ¿Sí? Tal vez la apuesta más fuerte de Barbour sea esa, ¿no? O la tesis que nos deja Barbour, para mí la más importante, es pensar que la cultura no es el espacio de la identidad de una pureza que se hace autoevidente para sí misma, sino que más bien una cultura es el espacio en el que conviven fuerzas contrarias, y que es eso lo que le da vida a una cultura. Una cultura está viva para Barbour cuando hay fuerzas contrarias que la hacen trabajar, que la hacen expresarse de formas diversas cada vez, de fuerzas diseminantes que la constituyen. Es como decía muy bien César, sí, es la vitalidad de la tragedia. Solo en la diseminación de las fuerzas una cultura está viva. Cuando esa diseminación de las fuerzas se apaga y solo hay una, entonces la cultura está muerta. ¿Sí? Entonces, también puede ser cómo sigue operando, ¿no? Cómo esas fuerzas siguen intensas en la actualidad, si no sería solamente una historia del arte mirada hacia el pasado, ¿no? Exactamente, por eso es importante, muy bien Pablo, por eso es importante el final del Ritual de la Serpiente, porque él ahí muestra que con el triunfo de una de las fuerzas,
la fuerza técnico-instrumental, se rompe el espacio simbólico, se rompe la capacidad de simbolizar nuestra existencia, nuestra propia existencia. Y esa ruptura con la capacidad de simbolizar nuestra propia existencia hace que la cultura decaiga. Cuando triunfan en la cultura las fuerzas técnico-científicas, cuando esas son las únicas fuerzas que nos habilitan a pensar nuestra propia existencia, entonces la cultura está decayendo. Es una cultura decadente. Es muy importante lo que dice Pablo, porque no es que esto Barbour lo utiliza como un modo de diagnosticar el pasado. Barbour utiliza eso para diagnosticar nuestra propia actualidad. Eso es particularmente importante en el ritual de la serpiente, y es, van a ver lo que va a aparecer ya aquí al final del artículo de 1912, ¿sí? Vuelvo a leer. Con la investigación completamente provisional de un tema concreto, ¿verdad? Ampliación del ámbito material como el espacial. Bueno, el Renacimiento es producto de una contaminación cuádruple para Barbour, ¿sí? Una contaminación espacial porque el Renacimiento recibe fuerzas que lo alimentan de Grecia, del mundo árabe, del mundo francés, del mundo español, de diversos espacios. Son diversos espacios los que están contaminando el mundo renacentista. Una es particularmente importante para Barbour, que es la del norte sobre el sur. Barbour va a mostrar que hay una contaminación de los países nórdicos, que hay una penetración de la experiencia nórdica en la experiencia renacentista, algo que la historia del arte tradicional había negado. La historia del arte tradicional nos contaba una historia del arte centrada en el sur, en Italia, que ignoraba la presencia de los países nórdicos. Barbour va a mostrar la afluencia, el intercambio permanente que hay entre el norte y el sur en la configuración del Renacimiento. La tercera contaminación importante es la de tiempos diversos, ¿sí? En el Renacimiento confluyen temporalidades heterocrónicas. No hay una unidad de tiempo en el Renacimiento. Y la cuarta contaminación es la de identificar qué fuerzas contradictorias están operando allí para la producción de esa experiencia que llamamos Renacimiento, ¿sí? Entonces dice, hasta el momento una serie de categorías evolutivas generales del todo insuficientes han impedido a la historia del arte disponer de su propio material para construir una psicología histórica de la expresión humana que aún no ha sido escrita. Vean que allí es muy claro. La historia del arte se debe convertir en otra cosa, se debe convertir en una psicología histórica de la expresión humana. Nuestra joven disciplina se cierra a sí misma la posibilidad de una visión panorámica histórica universal debido a que su actitud básica es demasiado materialista o demasiado mística. Intenta buscar a tientas su propia teoría de la evolución entre los esquemas de la historia política y la teoría del genio. Con el método que he utilizado en la interpretación de los frescos del Palazzo Schifanoia de Ferrara, espero haber mostrado que solo es posible iluminar los grandes procesos evolutivos esforzándonos en aclarar detalladamente un punto oscuro concreto, y esto a su vez solo es posible con un análisis iconológico que, rompiendo el control policial que se ejerce sobre nuestras fronteras metodológicas, contemple la antigüedad, el medievo y la edad moderna como épocas interrelacionadas e interrogue tanto a las obras de arte autónomo como a las artes aplicadas, considerándolas como documentos expresivos de idéntica relevancia. Vean que aquí, más claro todavía, ¿no? Hay que romper las fronteras metodológicas de la historia del arte, ¿sí? Eso es lo que retrospectivamente podemos leer escrito en el ritual de la serpiente, ¿sí?
Eso es lo que quería mostrarles hoy, básicamente. Que tenemos que ver el ritual de la serpiente como el lugar en el que la heurística warburgiana nos permite leer a contrapelo su propia obra, tratando de identificar cómo operan en los artículos, en las conferencias, en los pequeños escritos de Warburg, cómo operan allí estos principios que en el ritual de la serpiente encuentran una formulación más integral. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, lo que quiero entonces es que hasta el viernes, el texto del ritual de la serpiente no es un texto largo, ¿no? No es un texto largo. Y más allá de que sea complejo, se deja leer bastante bien. Entonces les pido que hasta el viernes suban en la plataforma, suban, como siempre, un escrito de 3 páginas. No les pido una monografía de 60 páginas. Simplemente una síntesis razonada de 2 o 3 páginas que dé cuenta de los tópicos principales del pensamiento warburgiano. ¿Sí? Sí, hasta el viernes inclusive. Hasta el viernes a las 23:59. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces. En principio eso, y nos volvemos a ver el lunes que viene, a la misma hora y por el mismo Meet canal. Adiós. Chao, adiós. Que anden bien, cuídense.